Bienvenidos, bienvenidas a este segundo curso básico de Photoshop. Hoy vamos a aprender lo que es las capas. Es muy importante controlar el tema de las capas. Es muy importante. Es fundamental entender bien lo que son las capas. Es fácil, no hay que preocuparse porque es algo fácil. Lo vamos a ver ahora en la pantalla del ordenador, que os lo voy a dejar aquí delante. Pero hay que tenerlo en cuenta, que hay que entenderlo bien desde el principio para controlar bien lo que son las capas, qué funciones tienen y todas estas cositas que vamos a ir aprendiendo. Así que tranquilidad. Ya sabéis que si no queréis perder los próximos vídeos de Photoshop cursos básicos, de no perderos los cursos más avanzados de Photoshop que están gratuitamente en el canal de YouTube, suscribiros al canal para no perderos próximos vídeos. Y nada, vamos a ir a la pantalla a aprender un poquito, que como veréis es fácil, pero hay que entender bien la teoría desde el principio. Bueno, pues ya tenemos aquí el área de trabajo y para empezar a trabajar vamos a darle a archivo nuevo. Vamos a hacerle un documento a 50 x 50 con 300 de resolución, que es lo normal para la impresión. Le damos OK y ya se nos ha creado aquí una capa. Aquí estamos en la pestaña de capas y aquí tenemos creada una capa. Vamos a ver de qué forma podemos duplicar capas, de qué forma podemos añadir capas. Una de las formas, la primera forma que vamos a hacer es arrastrando esta capa hacia esta pestaña de aquí. Y como veis nos duplica la capa. Nos ha llamado fondo copia porque esta se llamaba fondo y viene de la copia de esta de aquí. Otra forma sería dándole a esta pestaña y como veis hace una nueva capa. Y otra forma sería en este menú desplegable decirle nueva capa. Aquí le daríamos OK. Y ya tendríamos una nueva capa creada. Vamos a ver cómo podemos cambiar los nombres. Si nos hemos confundido, no queremos ponerle a este fondo copia capa 1, capa 2, pinchando encima del texto, doble clic, como veis nos deja escribir. A esta le podríamos llamar capa 1. A esta otra le podríamos pinchar doble clic, llamarle capa 2, pinchamos fuera. Y a esta otra podríamos llamarle capa 3. Y hasta le vamos a dejar como fondo. ¿Qué diferencia hay entre estas? La primera diferencia que estamos viendo es este candadito. Este candadito significa que la que tiene el candadito es la base, es la fija. Y no podría ponerla por encima de ninguna. Pero pinchando doble clic en el candado, como veis se nos desbloquea, nos aparece esto. Para ver si queremos ponerle como capa 0, le damos OK y ya tendríamos capa 0, capa 1, 2 y 3. Otra cosa que estoy viendo que es diferente una de otra. Como veis, en esta, si yo quito, como veis en esta, tiene como unos cuadrados grises y blancos. ¿Esto qué nos va a hacer? Voy a quitar esto para que ya de paso veáis lo que significa. Esto significa que lo que esté en el ojo está visible y lo que no tenga el ojo no está visible, pero la capa sigue estando ahí, no es que la hayamos eliminado, la capa sigue estando. Como veis ahora he dejado visible esta capa 2 y capa 3. Voy a quitar también esta, pero sigue estando igual, porque estas dos estaban igual, esta estaba en blanco. ¿Qué significa esto? Esto significa que es transparente. Cuando veis este fondo significa que estáis trabajando en transparente. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, quiero hacer un cuadrado en esta capa. Y lo voy a rellenar de este primer color verde que tengo. Como veis lo tengo rellenado de este color y todo lo que está alrededor está en el color transparente. No tiene fondo, no tiene color. Si yo a esto lo quito pero le pongo en blanco abajo, como veis está con el color blanco abajo. Esto ya no estaría transparente. En este momento voy a quitarlo. Si yo este cuadrado lo querría llevar en mi caso al vídeo, lo querría llevar a un cartel, pero no quiero que salga lo que está alrededor, lo tendría que guardar de esta forma. Archivo, guardar como. En vez de donde pone Photoshop, tendría que ponerle PNG. Lo guardaría como PNG. Entonces cuando yo arrastre a mi área de trabajo del vídeo o un área de trabajo donde haya un cartel de fondo, como luego ya lo veréis, me saldría transparente esto. Esa es la diferencia que tiene entre capas transparentes y con un fondo blanco, vale.
Ahora vamos a entender un poquito las capas. La capa que esté por encima seleccionada o no seleccionada de otra que esté por debajo tiene prioridad en la vista. Si yo aquí quiero hacer un cuadrado que ocupe eso, lo pinto en este caso de negro, como está por encima, que lo tengo seleccionado, va a estar por encima de la capa de abajo. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta, cómo añadir fotografías en nuestras capas. Tenemos dos métodos. En este caso podemos archivo, abrir. Voy a coger esta imagen y como veis se me abre en una nueva pestaña. Para eso tengo que seleccionar esta flechita, este triángulo de aquí, que es la de mover. Y aunque esté bloqueada, que ya hemos visto que ese candado es de estar bloqueado, no hay ningún problema. Como veis, pincho en ella y arrastro y se me está moviendo. Como veis, ahí alrededor tengo un cuadrado gris y se me está moviendo la imagen. Esto lo puedo arrastrar a esta otra pestaña, la abro y se me creará una nueva capa. Le doy OK y me va a aparecer por encima. Tengo esta capa ya colocada encima, podría ampliarla, que ya iremos viendo un poquito cómo ampliarlo escalonada para que no se distorsione. Ahí lo podéis distorsionar, ya veis que lo podemos mover, o directamente lo podemos mover proporcional, que es en mi caso pulsando la mayúscula. Le damos Enter y la tenemos por encima. Vamos a subir esta capa de color encima de la fotografía y vamos a ponerla que cubra la fotografía. Como veis, la capa no la he perdido, la tengo abajo, la fotografía, pero vamos a ver qué es este menú donde pone normal. ¿Qué es esto de normal? Esto significa que tenemos muchos perfiles para hacer cositas, para trastear, para el día a día. Si queremos hacer algún efecto, conseguirlo. Yo normalmente utilizo oscurecer o subexponer, yo creo que es lo que más vais a utilizar, pero esto ya depende un poco del diseño que hagáis vosotros normalmente en los carteles. ¿Qué es esto de subexponer o aclarar? Lo directamente yo pulso ahí y como veis me está subexponiendo el color verde debajo de la capa de abajo. ¿Esto para qué os lo explico? Para que sepáis que aquí tenéis en el menú de las capas, tenéis todo esto para hacer efectos. Si lo doy a oscurecer, lo que va a hacer es oscurecerme debajo de la capa que tenga. Voy a ponerle en este caso en subexponer, pero como veis queda muy verde y no lo quiero tan verde. Para eso tengo la pestaña de opacidad. Aquí ahora mismo está al 100%, si yo la bajo al 0, esa capa desaparece, no tiene opacidad. Pero si yo lo pongo a un 40%, como veis tiene un poquito de tono verde. Debajo de la pestaña de opacidad tenemos la pestaña de relleno. Esto es para los tintes, para los colores. Voy a hacer que desaparezca esta capa para que lo entendáis mejor. Y esta capa la voy a poner en normal. Como veis la tengo en opacidad 40, la voy a poner también en opacidad 100 para que entendáis lo que es el relleno. El relleno solamente significa que no es transparente, que no se va a hacer más pequeño. Lo único que vais a conseguir son matices de ese color. Si yo lo pongo a un 30%, estoy consiguiendo un matiz, en este caso del 30% de ese 100% del color. Aquí lo que tenemos es formas de bloquear la imagen. Si le daríamos al candadito, podríamos en este caso moverla hacia abajo, pero no nos va a dejar tocar nada. Como veis no nos deja mover el cuadrado. Si yo la vuelvo a desbloquear, ya puedo mover el cuadrado para arriba o para abajo. Voy a subirle el relleno y ahora vamos a entender un poquito este menú, que es un poquito más complejo. Vamos a ver unas partes de ellos, no vamos a ver todo porque si no sería el vídeo muy largo y os estaría metiendo demasiada información. Y es que ya por eso os comentaba que las capas es muy complicado, pero hay que entenderlo desde el principio. Vamos a despegar este menú. Y en este menú tenemos nueva capa, duplicar capa, eliminar capas ocultas. Vamos a aprender estos 4 valores. Vamos a aprender también combinar visibles, combinar hacia abajo
y acoplar imagen. Con que aprendamos estos 3 más estos 4 qué significan, para este pequeño tutorial, este primer paso a las capas es más que suficiente. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar por el primero. El primero ya sabemos lo de la nueva capa, que es hacer una nueva capa. Vale, ya tendríamos una nueva capa hecha. Vamos a ir al segundo, duplicar capa. ¿Esto qué significa? Que la capa que nosotros tengamos en este caso seleccionada, con esto en azul, si yo le doy aquí, imagínate, a esta capa, lo que tengo la fotografía, le doy duplicar capa. Le doy OK. Como veis, me ha duplicado la capa de la fotografía, la que tengáis seleccionada. Vamos a ir a la tercera pestaña, eliminar capa. Esta pestaña que hace eliminar la capa que tengáis seleccionada. En este caso vamos a eliminar esta y tenemos dos formas de eliminar. La primera sería eliminar capa desde este menú. Le damos sí. Y como veis la he eliminado. Voy a darle control Z para volverla a tener. Y la segunda forma de eliminar esta capa o de eliminar cualquier capa es dándola al icono de la papelera. Como veis la he eliminado. La siguiente pestaña es eliminar capas ocultas. ¿Qué significa eliminar capas ocultas? Como veis aquí tengo unas con ojos, que son las visibles, y las que no tienen ojo. En este caso podemos poner esta o esta. Vamos a poner esta misma, solo esta. Esto significa, si no tiene ojo, que es una capa oculta, que en este momento nosotros tenemos la capa, pero que no la estamos utilizando. Entonces, si imaginaros que tenemos muchas capas y queremos saber cuáles no estamos utilizando para reducir un poco la mesa de trabajo de capas. Vendríamos aquí y le damos eliminar capas ocultas. Le damos que sí y como vais a ver desaparece. Ahí ya tendríamos las capas ocultas desaparecidas. Vamos a ver qué significa combinar hacia abajo. En este caso, imaginaros, esto lo vamos a pintar de algún color para que sea entendible. Le damos a rellenar. Pasamos al color primario. Y como veis tengo la fotografía arriba y el color rojo de masa entera en la capa de abajo. Y quiero combinar estas dos porque el diseño quiero que quede así, no lo voy a querer retocar más. Yo siempre os aconsejo, más vale tener muchas capas a que luego necesitéis la capa, esta parte superior, y no la podáis tener porque ya la habéis acoplado. Pero bueno, para explicarlo, vamos a seleccionar las capas que queremos que acoplar. Como veis ahora en vez de tener solamente un azul tenemos dos. Venimos a este menú desplegable y vamos a decirle combinar capas. Y la pasa a tener solamente una capa. Ahora ya hemos perdido la información de la parte de arriba de rojo, pero tenemos solamente una capa. Voy a darle control Z para mantener las dos capas. Despegamos el menú y vamos a ver qué es combinar visibles. Imaginaros que este color rojo no quiero combinarlo. Como veis tenemos todas con ojitos menos una capa. Yo en este caso puedo seleccionar la que sea y le voy a dar combinar visibles. ¿Qué me va a hacer? Todas las que tengan el ojito se van a quedar en una sola capa y la que no tiene el ojito, como veis, se ha quedado ella sola. En este caso le podemos dar el ojo y no estaría acoplada con las anteriores. Voy a volver a darle control Z para tener todas las capas. Y como veis no me deja en un primer control Z. ¿Cómo podemos volver hacia atrás? Más de un paso. Tenemos dos métodos. Podemos edición, volver a darle paso atrás, edición, paso atrás y llegamos al apartado que queríamos. Si yo esto lo voy a volver a acoplar todo, combinar capas visibles, me vuelve a quedar esta por encima. Como veis yo esta la bajo arriba, la subo abajo, estoy haciendo movimientos. Pero quiero volver para atrás a tener las capas. Vuelvo a darle control Z pero no me deja. Como ya habéis aprendido, edición paso atrás, tendríamos que ir dándole. Pero también tenemos esta pestaña de aquí de historial. Esta pestaña lo que hace es saber el historial que nosotros hemos estado haciendo durante todo nuestro trabajo. Voy a darle a eliminar capas ocultas y como veis por ejemplo aquí ya la tengo. Si me he pasado mucho, como veis no lo tengo en la capa roja, tendría que ir volviendo hasta donde esté la capa roja, en este caso en este apartado de aquí, en este movimiento. Y ya tendríamos otra vez el historial rescatado.
En esta zona solo vamos a aprender en capas, que con esta papelera, como es lógico, se borra, y con esta, como ya hemos visto, se duplica. Como habéis podido ver, tiene su miga, tiene sus cositas, pero para ir primer pasito yo creo que es suficiente este primer tutorial de capas. No hay que meter mucha información, a más información al final no trasteamos tanto, nos agobiamos y no aprendemos, así que para este primer tutorial yo creo que está bastante bien. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para no perder los próximos tutoriales básicos de Photoshop, de Lightroom, de fotografía y de vídeo. Nada, nos vemos en un próximo vídeo.